Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas que están mirando este video y siguiendo la materia. Mi nombre es Lucas Espinosa, soy docente, parte del equipo de la cátedra. Y bueno, hoy me toca presentarles el texto de Diturbide y Yanguas, para lo cual les voy a compartir una pequeña presentación, ¿sí? Para que lo puedan seguir y espero que les sirva para orientar la lectura y seguir los temas de la materia. Bien, como les decía, acá tenemos la lectura de la clase, ¿sí? Que es la de Graciana de Iturbide Yanguas. El texto se llama Problemas en el análisis del conflicto laboral. Se encuentra en un libro coordinado por Castillo Mendoza, que trata de economía, organización y trabajo, un enfoque sociológico editado en Madrid. Diturbide es socióloga, profesora investigadora de la Universidad Complutense y obviamente, y por los temas que estamos trabajando, se especializa en las relaciones laborales. El objetivo del capítulo es analizar, describir, conocer el carácter social de estas relaciones industriales y las relaciones laborales, prestar atención a los actores y actrices que forman parte y, sobre todo, tener en cuenta la cuestión del conflicto laboral como parte del conflicto social en general. La autora va a recorrer distintas posturas teóricas que comenzaron a pensar la temática, empezando por lo que denomina como pioneros o clásicos, que centran la mirada en esto de las relaciones industriales, o lo denominan de esa manera, el enfoque funcionalista, donde tenemos a Dunlop como uno de los principales exponentes, y luego de también acontecidas algunas transformaciones significativas en torno al mundo del trabajo y a sus interpretaciones, otro tipo de posturas, de enfoques, más desde la escuela regulacionista, el neomarxismo y demás, que surgen en la década de los 60, 70 y también un poco más acá en los 80. Finalmente, la autora lo que va a hacer es dar cuenta de la importancia de un enfoque conceptual no institucionalista, porque a partir de ahí explicar por qué existe el conflicto, qué lugar ocupa, cómo es posible interpretarlo y pensar otras categorías. Bien, avanzando un poquito en la presentación, los ejes en los cuales se aborda esta temática del conflicto son principalmente estos tres. En principio, pensar el conflicto laboral como una realidad que no se puede escindir, que no se puede separar de las sociedades capitalistas y las relaciones sociales de producción, por lo tanto, es inherente, ¿no? Lo tenemos presente y hay que tratarlo de alguna manera. Por otro lado, esta cuestión de lo difícil que es estudiarlo, en tanto aparece como un fenómeno complejo que tiene muchas características, no siempre de manera tan evidente, y que especialmente las teorías de las relaciones industriales de posguerra lo analizan de una manera limitada, insuficiente y sin darle tanta profundidad. Finalmente, el tercer eje, pensar el conflicto laboral dentro de las relaciones industriales, para la autora hace referencia a las relaciones entre actores, entre los sujetos, los individuos que intervienen en ese proceso productivo y sus ámbitos de representación. Hablamos de los empresarios, los trabajadores, el gobierno, ¿no? Como esa trilogía de actores, actrices que forman parte de la cuestión del conflicto laboral. Estos distintos enfoques, como decíamos recién, y como decíamos también al inicio, podemos dividirlos en tres: el enfoque de las relaciones industriales, ¿sí? Es decir, la cuestión del derecho laboral, atendiendo específicamente a lo jurídico, normativo de las relaciones del trabajo, y como decíamos, es un enfoque limitado. Por otro lado, el enfoque funcionalista, una perspectiva más económica, sociológica, formal normativista, ¿sí? Es decir, pensar lo normativo también, pero en clave económica y sociológica, en torno a una idea de sistema, ¿sí? Nos introducimos acá en esta cuestión un poco más compleja de
una función que tiene este sistema de relaciones industriales dentro de otros sistemas de los cuales forma parte las sociedades complejas y modernas del mundo capitalista. En tercer lugar, una mirada sociológica surgida en Europa y en Estados Unidos a partir de la década de los 60, que hoy es la más vigente, donde podemos ubicar esta tensión entre la expansión de las fuerzas productivas y la propiedad privada de los medios de producción como un factor esencial de cambio social y que también produce un conflicto social inherente a esa tensión. Acá, en esta mirada sociológica, va a estar el marxismo o el neomarxismo como introduciendo en esa discusión. Para sintetizar un poco la idea del enfoque funcionalista, como decíamos recién, estaba originado en la posguerra, ¿sí? Pensemos el Estado keynesiano y esa idea de pacto keynesiano entre Estado, empresas y trabajadores para garantizar de alguna manera una paz social que posibilite el desarrollo del capitalismo, ¿no? Lo desarrollamos en armonía, generando cierto consenso de clases. Las luchas ideológicas, entonces, en este marco, van a estar desplazadas por políticas más pragmáticas, ¿sí? Que busquen solucionar o busquen soluciones o formas de llegar a soluciones concretas para esos problemas concretos, ¿no? Convertir los problemas de fines, problemas que tienen que ver con el ámbito de la política, en problemas de medios que tienen que ver con cuestiones técnicas. El obrero industrial fordista en este marco, como actor principal y como sujeto social de la época, del momento, deja de ser visto entonces como un sujeto revolucionario para pasar a ser el miembro de una clase media en expansión. Acá podríamos sacar una flechita y vincularlo un poco con las ideas y lo desarrollado por Robert Castell, con esta idea del pasaje de una sociedad de la condición proletaria a una condición obrera y también a la condición salarial, ¿sí? Sustentada en la idea de sociedad salarial. Esto es interesante, me parece, porque plantea esta idea de confluencia de intereses, ¿no? de pacto entre clases sociales e inclusión de esta clase trabajadora que se va a transformar en términos socioeconómicos en clase media para participar como partícipe, como actor en el mercado, en el consumo. Por otro lado, también dentro de este enfoque, la idea del sistema político y que el sistema económico no regulan las normas del sistema de relaciones industriales. Esto que decíamos al principio de pensar el sistema de relaciones industriales como una parte funcional dentro de un conjunto de sistemas más complejos, dentro de los cuales están este sistema político y económico, pero que no lo logran regular, no forman parte de su campo analítico. Entonces se relacionan por formar parte de un sistema social que las contiene, donde está situada la cuestión de la distribución del poder y el conflicto social, pero no logran introducirse dentro de esta cuestión del conflicto laboral. Por lo tanto, es necesario pensar en clave de sistema de relaciones industriales para abordar el conflicto laboral. Dentro de estos enfoques y llevándolo hacia una mirada más sociológica, tenemos este enfoque pluralista, que también es llamado enfoque de la democracia industrial, y está basado en ideas durkheimianas, ¿no? Esto de la solidaridad entre las personas que pueden cooperar y que pueden generar una identidad común. Tenemos esta mirada donde la cohesión social está dada por la interiorización, ¿sí? la construcción de una pertenencia, de ciertos valores morales que están basados en normas éticas, ¿sí? Normas de comportamiento que nos dicen qué hacer, cómo actuar. Esto del hecho social de Durkheim, ¿no? Aparece acá de alguna manera. Entonces, son estas normas éticas, estos valores morales, y no la convergencia de intereses, como si sostenía Dunlop en ese enfoque más funcionalista. Es decir, van a pasar a prevalecer acá ciertas normas,
un consenso social, un consenso, si se quiere, de la clase trabajadora y de la clase empresaria, que interiorizados generan un valor, una conciencia colectiva que permiten abordar el conflicto y no tanto esa convergencia de intereses como lo piensa el enfoque funcionalista. Acá el rol de las organizaciones profesionales y de los sindicatos es el de establecer normas que regulen, ¿sí? Que generen un entramado normativo para proteger la actividad de los trabajadores. De alguna manera, plantea la autora, surge como reacción frente al proceso de centralización del Estado. ¿Sí? Pensemos también en la crisis de ese modelo de Estado keynesiano, en la consolidación de ese Estado keynesiano, donde el Estado va a centralizar una serie de acciones e instituciones, y este enfoque precisamente va a hacer hincapié en que eso no debe estar centralizado, ¿no? En esa idea de no es bueno un Estado centralizado, sino que el Estado no debe absorber esa función económica en sí misma, sino confiarla a las distintas representaciones de intereses. Las cámaras empresarias, los sindicatos, ¿sí? Deben sentarse en una mesa con cierta autonomía del Estado, pero con participación del Estado, para generar e interiorizar esos valores comunes basados en normas éticas que decíamos recién, para lograr contener el conflicto. Esta mirada, dice la autora, coincide en alguna manera con la visión liberal en la que distintos grupos compiten entre sí por los recursos, ¿no? El Estado es un actor más sentado en esa mesa. Un enfoque que combina un poco estas dos cosas es el enfoque pluralista funcional, que se caracteriza por otorgarle cierta centralidad a la negociación colectiva como una forma de ejercicio de la democracia industrial. Es un modelo más realista, ¿sí? En términos de posibilidades, y que cambia el lugar de la empresa como unidad cultural, ¿sí? Es en la empresa donde se van a construir estas identidades. Dice, se constituye como el ámbito donde se enfrentan distintos intereses, es un pequeño Estado democrático en miniatura, pero ahí también en esa unidad cultural van a confluir las distintas identidades y se va a desarrollar algo en común, un valor moral o ético en común. Reconocer el conflicto entonces implica que los actores reconozcan la existencia de distintos poderes, tanto al interior de la empresa, con cierta hegemonía, ¿sí? Poder, y también respecto al sindicato, un contrapoder, ¿no? Que balancea, que equilibra ese poder o tensiona con ese poder patronal o de la empresa. El conflicto se vuelve entonces algo que es funcional a la negociación colectiva, ¿no? Para que tengamos o la posibilidad de que haya un ámbito de negociación colectiva, es el conflicto. Entonces, es una manera, digamos, positiva de ver el conflicto en tanto y cuanto garantiza un ámbito de negociación para poder dirimir la tensión entre capital y trabajo. Dice una crítica posible a esto es que la institucionalización se vuelve débil en el nivel más bajo del conflicto, en el espacio de trabajo, es decir, adentro de la empresa, ¿no? Donde el ejercicio del control empresario es mucho mayor que en el afuera. La autora señala esta cuestión del desplazamiento del conflicto industrial hacia el conflicto en el sector terciario como un fenómeno también más reciente. La terciarización del conflicto laboral supone un cambio de naturaleza en las formas del conflicto en general y en sus funciones. Es algo típico, dice, del sector terciario dentro de la economía y tiene que ver con las transformaciones en el mundo del trabajo. Es un ámbito que excede a la empresa, ¿sí? Excede a lo económico y se politiza en tanto pasa al ámbito del derecho porque afecta al derecho de terceros, ¿sí? Esto conduce entonces a una pluralización, implica más actores, y a una publicitación, porque implica un público que es parte de ese conflicto. Estas transformaciones que van a ocurrir en el mundo del trabajo modifican la cultura sindical, ¿sí? Emergen nuevas formas de organización sindical, pensemos en
por ejemplo, el fenómeno de la tercerización, de la subcontratación, cómo el actor sindical se para de cara a eso, que excede de alguna manera la empresa, pero no, que excede también la representación sindical, pero no, y coincide con la aparición de sindicatos autónomos. El control como una cuestión central en las relaciones laborales, esta postura neomarxista que veníamos diciendo recién, plantea que la institucionalización del conflicto no lo resuelve porque está relacionada con la lucha de clases, es decir, bueno, por más que lo institucionalicemos y que generemos un ámbito, el conflicto no se va a resolver. No lo podemos contener ni institucionalizar porque es inherente a la lucha de clases, va a estar siempre ahí y siempre va a haber conflicto y va a escalar ese conflicto en tanto y cuanto siga habiendo explotación. Entonces, el conflicto no es pasajero ni superficial. El conflicto entre capital y trabajo es algo inherente, lo volvemos a repetir y lo subrayamos, a la sociedad capitalista, y a partir de ello es inherente también a las relaciones laborales. Siempre que haya relaciones laborales, va a haber conflicto entre capital y trabajo. Entonces, plantea esta postura que las bases del conflicto están en el proceso de trabajo mismo. ¿No? No podemos pensar el proceso de trabajo sin pensar en el conflicto laboral. Los sindicatos acá son la institución o la organización que va a aglutinar esos intereses de clase, que va a generar las condiciones para obtener una conciencia de clase, ¿sí? Y es un instrumento político e ideológico que tienen los obreros para poder abordar el conflicto. La empresa se constituye como un campo de batalla donde se van a dirimir esos intereses de clase, donde se van a poner en tensión y donde también aparecen esos intereses de clase como incompatibles e irreconciliables. Una crítica posible a esta postura es que la posición de clase no define del todo la posición ideológica de manera unívoca, ¿no? Entonces, bueno, no necesariamente el pertenecer a la clase obrera o a la clase trabajadora va a significar una conciencia de clase, un posicionamiento ideológico determinado, con lo cual pensar el conflicto es mucho más complejo que eso, ¿no? Lo sabemos y lo vemos a diario en distintas experiencias políticas que nos tocan vivir. Bien. Más o menos esta es la síntesis que podemos presentar acá de este texto. Son algunas de las ideas claves que tienen que tener en cuenta, que es importante que retomen el texto. La presentación obviamente está a disposición si la quieren y la necesitan, pero es importante poder identificar estas distintas corrientes teóricas que plantean una manera distinta, ¿sí? Pero en definitiva también una manera de pensar el conflicto desde la institucionalidad que da el marco de la relación capital y trabajo, dentro del proceso de trabajo, dentro de la empresa y sobre todo pensando los distintos actores y su participación, ¿no? Entonces ahí es clave en esta lectura que puedan identificar los ejes principales de cada una de las corrientes y el lugar que ocupan ahí los sindicatos, las empresas, ¿sí? Y desde dónde pensamos el conflicto laboral. Bueno, esperamos que les haya resultado interesante esta clase o esta pequeña clase. Los invitamos a leer el texto, leerlo con estas claves y terminamos de compartir. Los saludamos hasta la próxima y bueno, nos seguimos viendo.